Bendiciones, bendiciones amigos y hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Seguimos escudriñando la bendita palabra de nuestro Señor. Grande es su amor de nuestro Señor y misericordia que nos llamó para escudriñar su bendita palabra. Él nos ha llamado, Él ha empezado una obra en nosotros y dice su palabra que Él la perfeccionará para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, no es fácil, no, no es sencillo lo que Dios nos pide por medio de su palabra. Esta lectura de la palabra, Dios puso en mi corazón comenzar desde Hechos de los Apóstoles, donde es el origen de la iglesia, desde la llenura del Espíritu Santo y las bases de la iglesia de Cristo, y ya vamos hasta aquí a Timoteo. Entonces, si muchos no han venido desde Hechos de los Apóstoles siguiéndome, o sea, siguiendo su palabra del Señor por medio de estos videos, pues espero no se vayan a confundir con estos videos, porque ya vamos hasta Primera de Timoteo y ahora vamos a empezar Primera de Timoteo capítulo 5. Pero les recuerdo, Dios puso en mi corazón y vengo dando lectura desde Hechos de los Apóstoles, conociendo las bases fundamentales de la iglesia y cómo se origina cuál es el origen de la iglesia y cómo se debe conducir, cómo eran los cristianos de la Biblia. Entonces, por eso es que la doctrina para nosotros puedo decir, está oculta, porque si bien vemos y entendemos, sí se lee todo esto, pero solo se lee y más se regresa al Antiguo Testamento, casi la mayoría de predicadores. Y cuando menciono un 95% de pastores, quiero que se entienda. Es Dios en oración quien lo puso en mi corazón y me hace ver por medio del conocimiento que Él me está dando, por medio de su palabra, me hace ver y por eso digo lo que está aconteciendo. Pero con base de su palabra. Entonces, yo no estoy en contra de ningún pastor, de ningún líder, de nadie. Pero Dios sí exhorta fuertemente. Entonces, y Él me dice en su palabra que si yo me avergüenzo de su evangelio, así se avergonzará Él en aquel día. Por eso yo solo estoy obedeciendo a Dios, compartiendo su palabra. Y si alguien escucha estos videos y ejerce un pastorado, o sea anciano, o cualquier liderazgo, arréglese con Dios, porque es la palabra de Dios la que yo estoy compartiendo. Si no te gustase esta palabra, arréglate con Dios. No tienes que contender conmigo ni con nadie, porque todo siervo que es llamado de Dios, somos llamados para compartir el mensaje. Y en mi persona, Dios me mostró con su palabra las bases bíblicas, donde Él me da las bases y donde yo a quien debo obedecer es a Él. ¿Por qué me atrevo yo a estar frente a la pantalla de mi teléfono grabando y compartiendo su palabra? En primer lugar, Él me dice que escudriñe la Sagrada Escritura, porque ahí está porque dice, os parece que ahí está la salvación y es la palabra que da testimonio de nuestro Señor. Se los estoy
palabreando, no estoy dando el versículo tal y como está, pero sé que ustedes me entienden. Y esto está tomado en Juan 5:39. Tú puedes tomar tu Biblia. Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si Él me pide que escudriñe la Sagrada Escritura, no tengo que esperar aprobación de humano o que el humano me instruya. Si yo quiero o tú quieres ser un discípulo preparado de nuestro Señor, compra Biblia, compra diccionario, Biblia de estudio, Biblia de las profecías, concordancia, y dale tiempo a la lectura. Es Dios quien te va a discipular para que cuando tú estés escuchando un mensaje de quien sea, Dios va a traer a la mente palabra y va a discernir ese mensaje que estás escuchando si va de acuerdo con su palabra. Entonces, yo estoy compartiendo la palabra de Dios, y por si así pues este mensaje llega, esta doctrina llega a oídos de algún pastor, yo no estoy mencionando nombre de nadie. ¿Ah? Y entiendo, el diablo es astuto y puede llevar a la mente y pensar mal, pero no, yo no estoy criticando, no estoy en contra de nada. Esto de la salvación es individual. Si tú tomas el evangelio y lo tergiversas a tu manera, es problema de ti. Entonces yo tengo que hacer lo que Dios me pide, y si yo me equivoco es problema mío, no problema tuyo. Por eso sabemos que la salvación es individual. Cada y quien vamos a luchar en este camino hasta llegar al lugar que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿por qué digo esto antes? Porque que entendamos. Y si a alguien no le gusta la verdadera doctrina de nuestro Señor, aun siendo pastor, no se vaya a sentir mal conmigo. Yo solo siervo inútil soy. Yo solo estoy obedeciendo a Dios y compartiendo su palabra tal y como está. Así como Él dice claramente en su palabra: maldito aquel que le quite o le añada las palabras de esta profecía, de este libro. Entonces, yo no puedo añadirle ni puedo quitarle. Si Él dice así, así es, y esto es una tristeza lo que se está viviendo en estos tiempos, pues hay que hablarlo. ¿Ah? Y yo siempre, mi oración a Dios es clamando sabiduría y entendimiento, ¿ah? Discernimiento, conocimiento, ¿ah? y, y que Él me use hablando la verdad. Yo tengo entendido la mentira y mentirosos que muchos están practicando, tomando su evangelio y tergiversándolo a la manera de ellos. Yo no quiero ser uno más de esos. Entonces yo eso es lo que le clamo al Señor. Yo no quiero ser un mentiroso más. Entonces creo que no estoy en un error pedirle al Señor, porque dice que pidamos y se nos dará. ¿Ah? Que pidamos con fe y Él lo concederá. Entonces yo me dirijo por medio de la palabra, y tengo las otras bases, donde dice primera de Timoteo, primera de Pedro 2, del 1 al 3. Si tú lo lees, también allí el versículo 2 dice que hay que desear la leche espiritual no adulterada, y la leche no adulterada es esta directamente. ¿Ah? Bases que me apoyan a mí para estar haciendo esto. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Allí dice que toda la Biblia es inspirada por Dios para enseñar, corregir, redarguir y prepararnos para toda buena obra. Entonces son bases que Dios me ha dado,
y es por eso que yo estoy acá con toda certeza. Sé que Dios le agrada lo que estoy haciendo porque Él me ha dado las bases y también me dice Marcos 16, 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aunque tú digas ser líder, digas ser pastor, pero si no crees esta palabra tal y como está, es tu problema, no el mío. Por eso digo, arréglate con Dios, no vayas a tomar represalias contra mí, porque yo nada que ver. Arréglate con el Dios de la Biblia y no conmigo. Digo esto por si el enemigo quiere tocar mentes y transmitir algo absurdo que no sea y querer contender conmigo. Y si alguien se atreviera a contender conmigo, yo cierro mis labios, porque la palabra misma me enseña por medio del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que la palabra no es para contender con nadie. Entonces, si alguien quisiese hacer eso, yo cierro mi boca y yo no voy a caer en el error del diablo. Ven cómo están las redes sociales contendiendo el evangelio de Dios. Yo no he sido llamado para eso. Yo comparto la palabra y si alguien quiere ser contencioso, es su problema. Dice Pablo, nosotros no somos los tales. Así es que yo no dentro en ese fuego. Y si la palabra de Dios no te gusta, repito, arréglate con el Dios de la Biblia. Entonces, ahora toca la palabra, ya me alargué, pero es necesario compartir esto porque muchos pueden pensar que algo trae uno en contra de personas o en el corazón y no es así. La palabra de hoy está tomada en Primera de Timoteo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 16, porque esta deberes hacia los demás abarca hasta el capítulo 6 y su versículo 2. Entonces vamos a leer 16 versículos y el resto lo compartiremos mañana. Si así es su voluntad de darnos un día más de vida, estaremos nuevamente compartiendo su palabra. Y voy a hacer solo leído porque ya se me alargó el tiempo. Y dice, no reprendas voy a leer la bendita palabra de nuestro Señor, dándole toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la presencia y la gracia del Señor siempre esté conmigo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre a los más jóvenes, como a hermanos. Entonces, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Eso es vivir lo que se está diciendo del ministerio de la piedad. Todo esto, Primera de Timoteo nos encierra vivir la piedad. Entonces dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale, o sea, enséñale. ¿Ah? También a los jóvenes dice, como a hermano. ¿Ah? Tenemos que practicar la hospitalidad, la piedad. Entonces dice, a, la, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Así debemos ser, como la palabra lo pide. Honra a las viudas que en verdad lo son, y para ellas es una porción de los diezmos. Ese es otro tema. Pero yo tengo bien claro todos esos estudios. Entonces dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si
si tú tienes una madre que ha sido viuda y todo, tú tienes que vivir ese ministerio de la piedad en tu casa, empezando con tus padres. Entonces dice más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en su súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, por eso hay una edad de que la iglesia tiene que ver por las viudas, pero mayores de 60 años y que sean fieles a Dios, porque más jóvenes todavía viven en deseo de la carne y pueden andar en deleites del mundo, y entonces no amerita que la iglesia les apoye. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces tenemos que ver en todo. Siempre nuestro Señor nos pide que como cristianos tenemos que empezar en casa. Tanto la necesidad material y todo como lo espiritual para poder ser un líder en una congregación, ya sea pastor, anciano o lo que sea, pero tiene que ser luz en casa, no luz en la calle y tiniebla en la casa. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. A estas la iglesia tiene que darle su sostén, pero que sea una verdadera hija de Dios y que sea mayor de 60 años. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. A estas viudas tenemos que apoyarla como iglesia que somos. Pero ¿dónde estarán estas viudas? Eso es lo que hay que meditar. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quien quieren casarse. Entonces, por eso él dice que de 60 para arriba, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, por eso es de que Dios nos da el conocimiento, y por eso no todos tenemos que estar atenidos en que por lo menos si algo pasa, pues acudir a la iglesia que nos ayude. Tenemos que examinar primero nuestra vida, cómo está con Dios, y si somos fieles y de veras somos esos verdaderos hijos de Dios o hijas de Dios y de estas edades que pide, pues la iglesia es responsable. Claramente lo dice, pero si no, no se pueden agregar a ese grupo que se pudiese ayudar. Entonces, por eso es de que a veces mucha gente critica a los pastores, pero al no haber conocimiento de la palabra es por eso que critican. Pero si hay conocimiento de la palabra y discernimiento, sabemos que la persona no está apta para que vaya a estar tomando de la iglesia, vamos a decir así, un sostén. Entonces, sigue diciendo, y también aprenden a ser ociosa, andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa y entremetida, hablando lo que no deberán, o sea, metidas en lo que no les importa. Entonces toda esa gente no se le puede ayudar. Entonces dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen
es para que tengan una persona quien les pueda ayudar. La iglesia no puede responsabilizarse de nada de eso. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, crían hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea graviada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hasta aquí lo vamos a dejar. A Él sea la honra y la gloria. Ven, hermanos, qué hermoso es conocer la palabra de Dios. Todos debemos conocer esto para que no vayamos a juzgar. Pues dicen que fue allí a la iglesia a pedir ayuda, no le dieron y dicen que son cristianos. No, no critiques antes de todo esto. Si no conoces esto, mejor cierra tu boca, no digas nada. Y si tú vas y no te ayudan, es porque te falta conocimiento. Porque si tienes el conocimiento del Evangelio, de la doctrina de nuestro Señor, y te examinas antes, tú mismo vas a decir, oh, la palabra dice eso, entonces no soy apto yo, no soy quien para ir a pedir ayuda al pastor o a la iglesia. Así de sencillo. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos y corregirnos. ¿Ah? Entonces, esto es palabra de Dios. Entonces, que Dios me les bendiga, amigos y hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en nuestros corazones. Pasen un feliz y bendecido día en Cristo Jesús. Amén y amén.